La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Estamos en el programa radial Voces de Color y Música. Este es un programa que realizan la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Ocaris Patiño nos acompaña en la grabación del programa. En la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a Andrés Carmona. Él es un joven fotógrafo que ha venido trabajando distintos proyectos como Centro y Concreto, y actualmente trabaja con un colectivo en una propuesta que se ha denominado Fracasar las Fronteras. Vamos a hablar con Andrés Carmona de fotografía, de algo que es de todo el interés de él. Viene trabajando no solo con estos proyectos, sino con otros, estudiando fotografía de hecho, compartiendo su producción artística no solo en espacios, en galerías en Medellín, sino también en Francia y en México. Muchas gracias, Andrés Carmona, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por invitarme. Andrés Carmona, como decía, pues fotógrafo dedicado a la fotografía. ¿En qué momento decide Andrés Carmona que su vida estaría alrededor de una cámara fotográfica? Eso fue hace 3 años. Pues yo venía de aficionado a la fotografía desde muy joven. Sin embargo, fue cuando me gradué en Ciencia Política, me di la oportunidad de hacer un diplomado que, digamos, me expandió la mente sobre el campo de la fotografía. En ese diplomado hice mi primer acercamiento al trabajo personal, autoral. Y bueno, no he terminado de terminarlo, ¿cierto? Empecé, pero sin línea final. He venido desarrollando desde eso, Centro y Concreto, que empezó en la ciudad de Bogotá. Lo extendí a la ciudad de Medellín y el año pasado recorrí varias de las capitales suramericanas. Ya me falta solamente Caracas, por decirlo así, y de la parte de la esquinita norte del subcontinente. ¿Y la idea de este proyecto como tal, Centro y Concreto, es cuál? Por mi formación como politólogo, una afición por la ciudad, ¿cierto? La ciudad es como una obsesión en tanto se planea y es la expresión cultural por excelencia de las personas, ¿cierto? Del humano. Es la segunda naturaleza del hombre, ¿cierto? La ciudad en sí es la que expropia la noche cada vez que crece más. Tiene su entropía y todo eso me llama mucho la atención desde mi formación como politólogo, ¿cierto? Y bueno, pude en este proyecto acercarme a la ciudad de otra manera y no he podido dejarme de acercar, ¿cierto? Es como siempre encuentro curiosidad en las formas de su arquitectura, de su planeación urbanística, de las dinámicas sociales, de las dinámicas de la comunidad y las instituciones. Todo eso se puede expresar de alguna manera desde la fotografía. Y eso es como mi búsqueda. El proyecto va creciendo y va sacando ramitas. Ahora, estudia Ciencias Políticas Andrés Carmona, pero uno diría,
pues cualquiera puede tomar fotografías, hoy cualquiera que tenga un teléfono puede hacerlo, pero hay una diferencia con el fotógrafo como tal, hay una mirada. Como esa mirada, ¿cree Andrés Carmona que la tenía de antes, que era un talento que estaba por ahí escondido, o es una mirada que se empezó a desarrollar? Definitivamente se desarrolla todo el tiempo. Es de mucha disciplina, es de mucha, digámoslo, necesidad de comunicar mejor. Porque todos podemos usar la herramienta, pero qué tan eficaces o efectivos somos al usarla. Y yo veía esa necesidad, ¿cierto? Yo sentía esa necesidad de hacerlo mejor. Y bueno, la formación me ha ayudado un montón. Ahorita en la universidad fue por eso. Veía que se podía reflexionar desde la fotografía, es el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento sobre la ciudad. Y gracias a la academia pues he podido avanzar, digámoslo, en esa búsqueda. He podido hacer varias propuestas que han salido gracias a la formación. En un diálogo que teníamos con Julio César Herrera, fotógrafo y que actualmente trabaja para el periódico El Colombiano, él nos decía que definitivamente estaba la intención del fotógrafo, que era muy importante, y es que antes de presionar el obturador, la fotografía debía ya haberse generado en la mente del fotógrafo. Sí, aunque no es la fotografía, sí es la imagen, ¿cierto? Cuando vos lees un libro también creas tus imágenes. Vos necesitas comunicar algo, necesitas expresar algo y en la mente se te llena de imágenes o una intención de decir algo, ¿cierto? Y bueno, hay que tratar de traducirla a la fotografía, ¿cierto? Hay que tratar de traducirla a una buena exposición, a una buena composición, pero también a un buen concepto, ¿cierto? Un concepto que puedan llegar a ser comprendido entre más personas posibles, ¿cierto? Porque si el concepto es para mí solo, es más difícil la comunicación, aunque esté ahí. Y hay otro, digamos, punto para tener en cuenta, y es la sensibilidad. Andrés Carmona, en un momento dado de sus estudios de fotografía en la Fundación Universitaria de Bellas Artes, se acerca a la Comuna 13 y empieza allí lo que sería tal vez del proyecto que vamos a hablar precisamente en este programa radial, como todo un recorrido para llegar hasta hoy. Pero lo que se encuentra Andrés Carmona con el recorrer estas calles de la Comuna 13 es, digamos, un mundo de posibilidades desde la imagen, pero también que se dan por la sensibilidad que tiene Andrés Carmona y también por las reflexiones que se dan a partir de esas imágenes. Sí, y además es por, digamos, que el espacio de la universidad fue importante, porque me hizo considerar más cosas, digámoslo así, sobre el territorio, sobre las personas. Entonces la sensibilidad creció en tanto comprendía más dinámicas, y gracias fue a la universidad que mis intereses se ampliaban cada vez que recorría, la Comuna 13 o recorro el territorio. Ya tengo más herramientas y puedo, observar mejor. En esos recorridos, bueno, por un lado la Comuna 13, pero también está la Sierra, en la Comuna 8, Andrés se ha empezado a integrar, o el colectivo también, para que empecemos a hablar del colectivo, a integrar con, por ejemplo, las mesas de trabajo que existen en estos espacios donde la gente hace un turismo comunitario y entonces lo que todos hacen sirve para el propósito. Sí, digamos que el trabajo de campo que yo venía haciendo desde el 2017 me dio la oportunidad de conocer lideresas y personas que les importaba su barrio, les importaba la imagen que proyectaba.
y siempre han querido mostrarse, ¿cierto? Siempre han querido mostrarse ellos empoderados de su territorio y cambiar esa imagen o ese estigma que tienen con la Comuna 13 o la Comuna 8, en este caso el barrio La Sierra, que tiene un estigma, digamos, con nuestra historia del conflicto. Conociéndolos, ellos son emprendedores, son artistas, son personas que les preocupa, digamos, su barrio y cómo la gente conoce su barrio. Entonces ellos dicen, no, aquí no somos solamente un documental, en el caso de La Sierra, un documental La Sierra, somos más que eso. Hay una canción que se llama Bienvenidos a mi barrio, de una agrupación que se llama Éxtasis, si recuerdo. Y hace, digamos, ese es el primer, pues cuando la escuché, como es ese primer clic que me dio como, bueno, es que ellos sí están buscando también herramientas para expresarse y para decir simbólicamente que el territorio es mucho más que lo que han mostrado en los medios. Y algo bien interesante de esta propuesta que hace el colectivo Fracasar las Fronteras, pues el tema del que se está hablando, Made in Medellín, sí, que es como la propuesta, como se ha denominado, es un poco, bueno, romper esas fronteras. Y cuando se habla de romper fronteras, en la presentación que hace el colectivo, pues hablan de las fronteras que existen entre países, entre departamentos, entre municipios, pero también esas llamadas fronteras invisibles que se habla que existen en los barrios o en las comunas en Medellín, por ejemplo. Sí, yo conocí el año pasado a Rodrigo, que es el fundador del colectivo Dream Boyagué, y vino con esta propuesta de fracasar fronteras, de hacer puente que conecta territorios, que conecta modos de pensar. Y él también trabajaba, digamos, en estas comunidades. Y digamos que nosotros entendemos la frontera como un límite de voluntades políticas y de poder y entre personas, ¿cierto? Y digamos entre prácticas. Puede ser morales, una frontera puede ser moral, territorial, geográfica. Puede ser también una frontera entre conocimientos. Pero todas esas fronteras, si uno se acerca, tienen sus detalles, como estas lideresas o líderes jóvenes que hay en estos barrios. Allá existen fronteras invisibles que hablan de una historia que estigmatiza estos territorios. Pero si nos acercamos a estos territorios, están ellos. La Sierra es otro cuento, es la mesa de trabajo de jóvenes de la Sierra que están buscando mostrar otra cara por medio de como decías, de tours que se les ofrece, sí, del turismo comunitario. Y son iniciativas que disuelven esa noción de frontera, ¿cierto? Ese límite. Primero el del estigma. Entonces ya la persona que cree que es violenta puede cambiar porque puede llegar allí, puede ver ese borde que no existe o que, bueno, es difuso más bien, es cierto, la lógica no es a un lado o al otro, sino que hay muchas cosas dentro de un territorio, hay muchas cosas en prácticas artísticas también o fotográficas. Y de hecho nuestro proyecto quiere o toma, digamos, ese lema de fracasar fronteras en todos los ámbitos. Desde la fotografía hay muchas formas de ejercerla, ¿cierto? Comercialmente, documentalmente. En mi caso es un lado autoral o artístico, que es una práctica contemporánea de la fotografía, que van muy marcadas. Y el límite lo pone, digamos, las mismas prácticas y las voluntades. Entonces, Rodrigo llega y dice, pues es que ese límite, si lo podemos ver de cerca, puede cambiar. Un documental no necesariamente tienen que ser fotografías directas o del instante decisivo. Podemos también componer imágenes. Y yo le dije, sí, nosotros podemos mostrar en esta serie que estamos desarrollando
estas comunidades sus iniciativas de una manera diferente, ¿cierto? Que hibrida entre lo documental y lo contemporáneo. Pensando en eso, entonces, dijimos, es que la fotografía además puede servir de puente para hacer conexiones entre territorios, pero también hacer conexiones, por ejemplo, entre lo institucional y la comunidad. Puede ser una herramienta de expresión simbólica para la misma comunidad. Entonces, por eso esta exposición que vamos a hacer este año, que es itinerante, busca es llamar a más personas que tengan conocimiento, tengan ideas sobre ese trabajo de comunidades, a generar esos puentes de conexión, ¿cierto? Por medio de lo simbólico. Hay una frase que me contaba Andrés Carmona antes de iniciar la grabación del programa, hablando precisamente de las transformaciones que se dan en los territorios, pero también en las personas, en el discurso de las personas a partir de la llegada del Estado con ciertas obras, y mencionaba, por ejemplo, el hecho de la construcción de los cables que se han hecho tanto en la Comuna 13 como ahora en la Comuna 8, y un cambio de discurso. Y una frase que usaba Andrés Carmona era, por ejemplo, que las personas antes hablaban de bajar a Medellín y ya hoy el discurso es distinto. Sí, es como, de hecho, en la sierra más que todo, que se les conocía por los pies amarillos, ellos bajaban a Medellín en lugar de ir al centro. Sobre todo en estos lugares más alejados de la periferia del centro, donde están estos barrios que empezaron por formas informales de asentamiento. Para ellos eran su barrio, o sea, la sierra era su lugar, y desde la sierra iban a Medellín antes de que existiera el Metrocable. Ya pueden ir al centro, ¿cierto? Ese es el discurso como... De hecho, creo que si vos preguntás lo mismo en la Comuna 1, en el Popular allá arriba, también bajaban a Medellín. Y si vos vas a la Comuna 3, en la Independencia 1 o 2, allá en la Torre, también bajaban a Medellín, hasta que llegó el Metrocable, ¿cierto? Por si vas a Juan 23, ahí al Alto, o si es la Divisa también se llama. Todos estos lugares que antes no existía, digamos, por ejemplo, eso es un ejemplo nada más, el Metrocable, el discurso era que estaban en su barrio y bajaban a Medellín. Eso cambió solamente por digamos, eso tiene Peter Brand, es un profesor en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional. Trabaja mucho este campo de lo simbólico, la arquitectura como expresión simbólica, y que me quedó resonando mucho en la cabeza, y tiene, digamos, mucha coherencia, que algunas infraestructuras o algunos visionarios, por decirlo así, en algunas cosas cambian el discurso en el urbanismo, ¿cierto? El crear instituciones educativas en estos lugares, el llevar el Metrocable, o pues el sistema de transportes de metro. Lo único que hizo fue decir, la ciudad está pensando que ustedes también hacen parte de la ciudad, ¿cierto? Es como también incluir los servicios básicos, que garantizarles a todos la luz, garantizarles a todos el agua, que de hecho estos barrios casi todos empezaron por su cuenta a hacer sus servicios públicos antes de que en estas últimas décadas empezaron a cambiar esas formas simbólicas de entrar al territorio, ¿cierto? Por parte del Estado, o en este caso el gobierno local. Y la fotografía en este caso lo que permite, lo que ayuda es, por un lado, a visibilizar esas transformaciones que se dan en los territorios, pero por el otro lado mostrar formas para expresar lo que se está haciendo. De hecho, creemos fervientemente en el colectivo que se puede hacer o devolver esa jugada, ¿cierto? Hay muchas formas de comunicación directa e indirecta con lo institucional, pero también se les puede dar herramientas simbólicas para comunicarse simbólicamente con el Estado y para comunicarse
con la academia, por ejemplo. Todo esto genera conocimiento, genera reflexión y discurso. La fotografía es una forma de expresarse mostrando, empoderándose de la imagen. Todo, como vos decías antes, todo el mundo puede tomar una foto. El caso es darle la herramienta para que quieras comunicar efectivamente qué quieres hacer con esa foto. Por eso es la importancia, digamos, que nosotros le damos a este proyecto, porque al final, a largo plazo o mediano plazo, queremos transmitir esa práctica, ¿cierto?, a la comunidad. Nos decía Andrés Carmona que este año pues la propuesta es hacer unas exposiciones itinerantes que comienzan precisamente el 22 de febrero. Sí. Contemos entonces de esta primera muestra y qué contiene. Bueno, la primera muestra son una serie fotográfica de 12 fotografías. La vamos a presentar en una galería para confrontarla, ¿cierto? Confrontarla, digamos, a los fotógrafos, a la academia, a la crítica y exponer lo que estamos proponiendo, ¿cierto? Exponer lo que estamos proponiendo, y todo esto con el fin de llegar a más personas que tengan ideas y posiblemente retroalimentar el proyecto y hacerlo crecer, ¿cierto? En valor, digámoslo, en valor funcional, ¿cierto? Porque la idea es al final desarrollar un laboratorio experimental de fotografía, ¿cierto? Digamos, esta exposición es una estrategia de promoción y circulación del proyecto, para que gente que trabaja con las comunidades, o que las mismas comunidades que puedan estar escuchando y tengan proyectos con fotografía o con otros espacios de la expresión artística, crean que pueden empoderarse de su territorio, ¿cierto? Entonces abrimos el espacio. Están invitados todos al 22 de febrero a ir a la inauguración, a conversar sobre el proyecto. Hablemos del espacio, la galería donde sí. queda. La galería se llama Galería F8 Gallery. Es un espacio en el poblado dedicado a la fotografía, ¿cierto? Allá hace 5 años están invitando a fotógrafos a mostrar sus propuestas. Es un espacio de conversación. Abrimos, hay veces, no solo la inauguración, sino unas charlas para se concretan y para que se converse, digamos, qué se está haciendo en la fotografía, qué se piensa o qué se necesita. Se habla sobre fotografía documental, en este caso nuestra propuesta, que es una hibridación documental contemporánea, desde la fotografía de la naturaleza. Es un espacio, digamos, que está abierto a escuchar y a promover la fotografía en Medellín. Bueno, ¿y qué otros lugares, con cuáles han conversado para exponer este año? Sí, bueno, como la idea es itinerarlo, la exposición va a la Universidad Nacional, que llegó a la Biblioteca F. Gómez, que llegó por convocatoria, concurso de convocatoria, fue uno de los seleccionados, al Sistema Público de Bibliotecas de Medellín. Bueno, estamos conversando para hacerlo también con Bellas Artes, con la Focal, y también estamos en conversaciones con la Alianza Francesa. O sea, en todo el año, más o menos, las exposiciones van a durar de un mes en cada lugar, un mes y medio, dependiendo de las fechas. Y se va a hacer, digamos, la misma réplica, ¿cierto? Ir, confrontar a la crítica, crecer en retroalimentación, ver cómo puede crecer el proyecto y desarrollar, digamos, insumos para un posible laboratorio que va a desarrollar luego el próximo año como talleres en las comunidades. En internet, ¿dónde pueden encontrar los oyentes información sobre el proyecto? Sí, en las redes sociales estamos, pues en las personales, siempre estamos comunicando sobre la exposición. En mi red personal o pues profesional también, ¿cierto? Es Andrés Carmona Ar. Me pueden encontrar en cualquiera de las redes con esa @ Andrés Carmona Ar, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Flickr, en Tumblr, en todas las redes. Está así, ¿cierto? Está también el de mi compañero del colectivo, que se llama Rodrigo Hans Lucas.
Hans es H-A-N-S, Lucas. Y está la red del colectivo que es DREAM, D-R-E-A-M, Voyager, con Y. V-O-Y-O-G-E-R. Ahí vamos a estar siempre comunicando toda la información para que estén pendientes. Agradecemos mucho a Andrés Carmona por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. Le deseamos muchos éxitos en este proyecto, en las exposiciones, la que inauguran este 22 de febrero en este espacio en el Poblado, F8, sí. Galería F8 en el Poblado, y ya les ha contado Andrés los lugares, espacios en internet donde pueden encontrar la información de tanto de él, de su trabajo, como de la propuesta que está realizando el colectivo. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchas gracias, Claudio, por invitarme. Ocaris Patiño, también le agradecemos mucho por estar con nosotros en la grabación del programa radial. Les recuerdo que pueden escucharlo también en nuestro canal en YouTube. Allí están los programas no solo de este año, sino del año anterior, y pueden encontrarnos como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.